mío y también pegué el mío, nuestra hoja de los instrumentos musicales en inglés. Y después, vimos el video de instrumentos bien extraños, que pues no, que existen no en México, ¿no? De diferentes países, pero sí me hacen como incluirme. Entonces, yo realmente, yo ya tengo más yo creo que desde noviembre, yo ya trabajando los trabajos así con ella. No, está bien, ¿no? O sea, Ujú. ya sí, sí ha salido un poquito de cierta manera de lo tradicional, ¿no? De el Sí, vocabulario, de repasar, o sea, se está abriendo como otro panorama, ¿no? Dentro del inglés. sí, así es, así es. Entonces, eso es la Así innovación, o sea, que están creando cosas nuevas. sí, exacto. Sí, entonces, digo, esta semana por premura de tiempo se me juntaron 2 actividades, pero realmente es una, y la verdad no le dedico más que 1 hora de todas las que tengo en la semana, porque yo tengo 2 horas y media con cada grupo. Entonces, Ajá. nada más les dedico 1 hora a la semana, ¿eh? Ni es tanto, pero sí me está sirviendo a mí porque también estoy conociendo el programa. Así es. ¿Y a los niños tú cómo los ves? ¿Como más comprometidos? De O repente, como que, por ejemplo, les encantó. O ujú, sea, fue algo, o sea, increíble, hasta los papás como muy participativos, ¿no? Porque la ujú. maestra les pidió un video que explicaran ese instrumento. Entonces, ya el incluir a los papás de que grabaran al pequeño, que todo esto, pues, ya se van incluyendo. Entonces, este tema les encantó, les fascinó, y yo también pude, pues, hacer una buena actividad para poder complementar todo el proyecto. Ok, miren, ahí tenemos esta parte de que nos está compartiendo Ale, que por ejemplo en su materia, pues ella ya está empezando a implementar algunas acciones de lo que es el nuevo plan y programa del 2022. Entonces, vemos que sí hay cosas muy buenas, ¿no? O sea, yo creo que esta parte de preparación de que el programa analítico, que los ejes articuladores, creo que al final lo vamos a terminar entendiendo 100% durante la práctica, ¿no? O sea, como dicen, la práctica es el maestro y al final vamos a entenderlo 100% hasta que no estemos ahí enfrente, ¿no? Hasta que no veamos un proyecto o lo realicemos y veamos cómo va surgiendo y cuál es el crecimiento de nuestros alumnos. Entonces, por ejemplo, lo que he escuchado de algunos maestros que ya lo han hecho, ya lo han estado poniendo en práctica, es eso, que sus alumnos se sorprenden, que les gusta. ¿Por qué? Porque vamos a salir y estamos saliendo de esta parte como tan tradicionalista o que era tan, tan predecible, ¿no? Vamos a trabajar el libro, vamos a repasar, o sea, que ya ellos mismos sabían qué se iba a hacer dentro de la clase. Entonces es una parte donde también nos da esta ventana donde vamos a sorprender a nuestros alumnos, porque no todos los días va a ser lo mismo y muchas cosas pues van a ser sorpresa para ellos. Entonces, esta parte de la innovación la vamos a ir llevando pues a la par con nuestra práctica, ¿no? Sobre todo pues la mayoría de ustedes que ya están en el campo laboral. Me metí a un curso de innovación educativa, pero apenas anoche lo descubrí, entonces lo voy a checar esta semana y si está padre, para mandarles el link y ya si ustedes quieren, pues capacitarse un poquito más, pues ya le entran. De hecho, los videos son en inglés, entonces, pero trae subtítulos. Entonces, al parecer está padre el curso. Y bueno, pues vámonos a la clase de hoy. Vamos a ver. mm, voy. Listo, ahí se ve, ¿verdad? Sí, maestra, se ve. Se va a escuchar una clase, yo creo. Bueno, vamos a ver lo que son las características del método cuantitativo y
la innovación dentro de las clases de la educación superior. Aquí ustedes van a poderme aportar mucho respecto a esta parte. Y de tarea les voy a dejar que investiguen un proyecto de innovación educativa. Por ahí en internet me encontré muchos, entonces vamos a ir hablando ya de esta parte, de ir saliendo un poquito más de lo tradicional. Y sobre todo, el por qué, ¿no? O sea, por qué hay que buscar innovación, por qué hay que buscar crear nuevas cosas. Este, ¿Ustedes por qué creen que debe de ser así? ¿Por qué debemos de cambiar? ¿Por qué debe de haber innovación? ¿Cuál es la necesidad o de dónde creen que nace esta necesidad de la educación? ¿Alguien? En cuanto a innovación, Ajá. pues yo creo que es muy interesante el hecho de innovar nuevas técnicas educativas porque cada vez es más difícil captar la atención del alumno. Entonces, si lo haces de manera tradicional, creo que vas a acabar enfadándolo, se va a aburrir. Incluso hasta uno como docente se enfada de lo mismo. Así Entonces, es. creo que sí es muy buena la innovación. En mi caso, estoy haciendo ya el servicio social en preescolar y he estado, por ejemplo, con lo que son actividades por medio de cuentos, de sacarlos al patio, de buscar los números, entonces para que los niños al mismo tiempo estén como moviéndose, no sentados pues son poquitas horas, son 3 horas, pero igual se cansan, son niños y quieren estar jugando todo el tiempo. Y Sí. entonces en eso pues se trata de innovar, ¿no? Para que hacerlo más divertido las actividades. Y que aprendan, ¿no? Y sobre todo a la parte en el que aprendan y pongan en práctica ese aprendizaje, que es el objetivo real también de esto. Entonces, bueno, aquí vamos a conocer tantito lo que son las características del método cuantitativo, que se caracteriza por, pues, darnos a conocer ciertas cantidades, ¿no? O sea, a partir de una investigación, vamos a llegar a esto, ¿no? A variables numéricas. Bien, por ejemplo, el 100% de los mexicanos tienen educación básica, por ejemplo, ¿no? Es un decir. Ahorita vamos más adelante, si nos ajusta el tiempo, a darnos a la tarea de buscar ciertos datos cuantitativos dentro de la educación, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué lugar ocupa México en el examen de PISA? Ahorita lo vamos a buscar para ver en qué lugar estamos y por qué México necesita innovar más, ¿no? Necesita hacer un cambio dentro de su modelo educativo porque algo está fallando, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las características del método cuantitativo es una investigación que expresa, pues, obviamente un problema, genera información cuantitativa, ¿no? Numérica. ¿Nos da la razón? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Ok. No, nada, lo que pasa es que de lo de México en el examen de PISA creo que estábamos en el lugar número 58. Hace como un año yo investigué de eso, pero no sé si se haya Que quedado haya igual, cambiado. haya bajado posiciones o haya habido algún cambio en el chart de PISA. Ok, pues subimos, o sea, porque yo me acuerdo que en mis tiempos de estudiante que me tocaba investigar todo eso, éramos como el ciento y algo. Entonces, entonces ha estado evolucionando en este sentido y contrastarlo con datos anteriores, ¿no? Por ejemplo, en el 2006, ¿en qué lugar estábamos? Y actualmente, ¿en qué lugar estamos? Y así poder hacer una comparación y ver si México está yendo por un buen rumbo o nos estamos estancando o estamos bajando. Entonces, ahorita lo investigamos o si lo pueden ir investigando, o sea, compararlo con otro año, checar en qué lugar estamos en este momento, en esta actualidad, y hace ¿qué les gusta? ¿6 años atrás para hacer una comparación de los programas de estudios, de lo que se hizo, de poder tener como una referencia? Entonces, si alguien lo puede ir investigando y ahorita nos dice,
Entonces, bueno, estas son las características o es lo que se refiere a lo que es el método cuantitativo y aquí nos menciona que entre sus técnicas suelen emplearse pues experimentos, encuestas. Aquí lo interesante es conocer esta variabilidad, ¿no? Estos números. Y otra característica de este método o el objetivo es que podamos mejorar a partir de ese número, ¿no? Esto significa que la interpretación de los puntos de vista no tiene cabida en él, sino que la relación demostrable entre cifras y modelos matemáticos. Aquí hay que demostrar, pues sí, o sea, se demuestra todo con número. Aquí los puntos de vista o el yo creo, yo opino, o como puntos de vista diferentes no toman mucha importancia. Aquí la realidad se tiene que demostrar por números, ¿ok? Entonces, a lo mejor nosotros podemos decir, yo creo que México sí ha estado evolucionando en su nivel educativo por esto, pero pues a lo mejor los números o las cifras nos dicen otra cosa. Entonces, aquí, dentro de lo que es el método cuantitativo, pues lo que se va a tomar en cuenta son los números, ¿no? No la observación ni la experiencia dentro de porque nosotros como docentes podemos ver y notar estos cambios a lo mejor, o a lo mejor podemos notar este estancamiento dentro de la educación, pero los números posiblemente nos digan otra cosa. Bien, y aquí dentro de este tipo de método, pues se va a tomar en cuenta lo numérico. Entonces, bueno, básicamente este tipo de estudios pues nos sirve para esto, ¿no? Ahorita que vamos a conocer estos datos, estas cifras, pues para ir tomando caminos, agarrando un rumbo entre la educación, ¿no? ¿Qué camino tomar y qué se debe de innovar o qué se debe quitar dentro de la educación dependiendo de estos números, ¿no? Lamentablemente nos tenemos que regir así en la educación y ahorita no ha habido nada que cambie esta parte o por ejemplo, evaluación cuantitativa. Seguimos haciendo, o sea, a pesar de que, por ejemplo, vamos a innovar con el Plan y Programa de Estudios 2022, donde va a haber una evaluación formativa, al final vamos a caer en esto, ¿no? En una calificación numérica de un 8, de un 9, de un 10, a pesar de que se está innovando muchas cosas y se van a implementar nuevas estrategias, nuevas metodologías, que a lo mejor ahorita sí se va a tomar en cuenta los procesos y no tanto el resultado. Al final vamos a volver a caer en esto, ¿no? Se va a seguir dando una calificación numérica a los alumnos. Entonces, es lo que a veces a los papás les importa, ¿no? De cierta manera, hablando un poquito más educativo, más centrado en la escuela, que les importa esta parte, ¿no? O sea, sacó 8, 7, 9, no tanto el por qué lo sacaron. Y lo pueden deducir, ay, pues es que es 8 porque no le puso atención, es 7 porque no sabe, porque es un burro, o es un 10 porque mi hijo es excelente, pero atrás de ese 10 hay otras características, ¿no? Pero a veces nos dejamos ir mucho por esta parte. A veces en unas investigaciones, pues obviamente son útiles, por eso pues se realiza, ¿no? Se sigue realizando. Pero pues no, es algo que no nos debemos de quedar nada más con esa parte. Aquí viene un proceso o criterios para llevar a cabo de realizar una buena investigación a partir de este método cuantitativo, que es buscar un propósito de la investigación, o sea, para qué voy a investigar, ¿no? O sea, y qué voy a hacer también con la información. Y bueno, los procedimientos que emplea el investigador se deben describir con suficiente detalle para permitir que otro investigador lo pueda hacer. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿El por qué lo va a hacer? Todos estos puntos, irlos como definiendo dentro de la investigación. El diseño del procedimiento de investigación se deberá planear cuidadosamente para producir resultados que sean tan objetivos como posibles, ¿ok? Y así entendibles para que cuando lo des a conocer o como aquí mismo dice, por si otro investigador quiere realizarlo.
Y bueno, el investigador debe reportar pues toda la información que recaudó, el diseño de los procedimientos, estimar y su efecto sobre los descubrimientos del hallazgo, ¿no? Cómo lo hizo y qué fue lo que descubrió. Y detallar, ¿no? Como puntualizar muy bien qué fue lo que descubrió, ¿no? O sea, no, pues en una escuela el 80% de los alumnos les gusta leer por esto y esto, y cómo lo hizo, cómo descubrió, por qué, y cómo llegó a esa cantidad, ¿no? A ese porcentaje. El análisis de los datos que deben ser suficientemente adecuados para revelar su importancia y los métodos de análisis que se emplean deberán ser apropiados, ¿no? O sea, ¿qué utilizó para llegar a esta cifra, a concretar, ¿ok? Y sobre todo, darle importancia a la información. ¿Qué se puede hacer, no? Con esto. Entonces, pues descubrimos que el 80% de los niños les gusta leer porque los maestros todos los días les leen, ¿no? Y este 20% son los niños que siempre faltan. Entonces, ¿qué hace falta ahí? Pues que asistan a la escuela o que lean continuamente para que les guste y podamos alcanzar el 100%. Y pues por último las conclusiones, ¿no? Los resultados y igual todo detallado, pero acuérdense, aquí tiene que ser estos resultados numéricos, ¿bien? Y pues bueno, pues se dan y se hacen también para saber qué estamos haciendo, qué podemos dejar de hacer, qué podemos innovar. Normalmente nosotros como docentes lo hacemos sin darnos cuenta. A la hora de que hacemos nuestro PENSE, nuestro programa de mejora escolar, al implementar ciertas estrategias que a lo mejor no lo hacemos tan sistematizado, y lo hacemos más como por observación de decir, ok, a ver, la mayoría de los chicos están fallando en matemáticas, ¿no? ¿Cómo lo puedo comprobar cuantitativamente? Pues con sus calificaciones, sus exámenes, y de ahí me puedo dar cuenta que necesitamos reforzar este punto y buscar una estrategia para mejorarlo. Entonces, prácticamente esto lo hacemos nosotros en nuestro PENSE. ¿Ok? Ponemos tal cual no investigamos, pero solucionamos estos criterios, ¿ok? Y lo vamos resolviendo para llegar aquí a una conclusión y plantearnos estrategias que puedan hacer que mejore la educación o la calidad educativa que tenemos dentro de nuestras escuelas. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí, ok, muy bien. Entonces, pues ya ven que el PENSE o este programa de mejora escolar es con lo que trabajamos todos los ciclos escolares, lo trabajas por ciclos, son las estrategias que vas a implementar durante el ciclo escolar, que ahorita creo que no se le ha dado tanta importancia porque estamos con la capacitación del modelo educativo, pero es algo que siempre va a estar ahí, o sea que ahorita es como que está medio en pausa por la misma capacitación, pero que siempre se está haciendo. Y bien, con esto, por ejemplo, con los resultados que podamos llegar a encontrar, aquí es donde se encuentra esto, ¿no? Modelos educativos innovadores. Para eso se hacen este tipo de investigaciones, para buscar qué podemos mejorar. Siempre es para eso, para ver qué podemos mejorar. Aquí vamos a hablar de los modelos educativos innovadores para la educación superior. La mayoría de estos se hace realmente ya en la actualidad de manera tradicional de lo que es la educación superior, sobre todo universitaria. Si nos fijamos un poquito más, ha sido pues pura cátedra, ¿no? Donde el docente habla del conocimiento de este aprendizaje y el alumno pues va cachando, ¿no? Estas ideas. O el docente te deja una lectura de cierto tema y entonces dentro de la clase pues puede haber cierta discusión o
puede haber como más enriquecimiento de cierto tema, ¿no? Normalmente se trabajaría así dentro de lo que es la universidad. Pero pues aquí se propone, esta propuesta es de la UNAM, donde pues obviamente ellos hacen referencia, hacen un análisis, un estudio de lo que falta dentro de la educación superior, ¿no? Para estas personas que ya se van a especializar en algo y que ya van para la vida profesional. Entonces, bueno, aquí nos dice que nuestra educación necesita la implementación de modelos que transformen las prácticas educativas tradicionales hacia aquellos con una visión renovada del quehacer docente, sobre todo en esta parte, ¿no? Del docente. En Finlandia, el país más exitoso de las pruebas PISA, el modelo educativo se basa en premisas muy simples, que una son los profesores motivados con reconocimiento social y con la conciencia de que ellos son los responsables de lo que el estudiante aprenda. O sea, se toman en serio esta responsabilidad y los estudiantes y los profesores saben con precisión lo que se debe saber, ¿no? Lo que debe de saber el estudiante, 100%. Entonces, ¿por qué? Porque toman en cuenta que están formando un profesional. Y pues aquí a lo mejor, como les decía al principio, ¿no? De la forma tradicional donde el docente solamente da cátedra y el alumno tiene que estar cachando como estas ideas o este aprendizaje, donde a lo mejor no hay tanta libertad de poner en práctica otras habilidades o estas destrezas, ¿no? De a lo mejor de innovar, de investigar, de hacer algo más, ¿no? Entonces aquí los profesores, están más motivados, ¿no? Toman con conciencia su papel de estar formando profesionales. Y aquí nos menciona algunas características de los nuevos modelos, o sea, lo que se podría hacer. Antes de que abordemos eso, ustedes como estudiantes de educación superior, o dentro de su experiencia de la universidad, ¿han encontrado algo innovador? ¿O no han encontrado nada innovador dentro de este tipo de cátedra que se les ha estado dando? Y entonces, ¿qué les gustaría que se innovara? ¿Cómo les gustaría que fueran las clases o que se propusiera en este aspecto? ¿Alguien? Dani, a ver, Dani, tú que estás, por ejemplo, estudiando en la UDG, otra carrera, respecto a esta innovación dentro de las clases, ¿te parece que es bueno? ¿Hay diferencia entre la UDG y esta universidad? ¿Qué crees que le hace falta a una o a la otra? No sé, danos tu crítica constructiva. Ay, maestra, pues creo que am, pues no ha habido como algo así, un súper cambiazo en las clases. Ujú. O sea, creo que siguen siendo pues estructuradas de la misma forma. Eh, sí, sí prefiero, la verdad, como dan algunas clases mis maestros de la universidad, porque por ejemplo, ahí como, pues como de psicología relacionamos mucho a lo de proyectos, ¿no? De repente algunos profes sí te dicen como que, bueno, van a hacer una actividad, utilizando técnicas de relajación, no sé, se van a poner en las bancas de tal edificio y van a poner un letrero, ¿no? De que se pintan mandalas o se pintan alcancías. Y sí, sí hemos hecho ese tipo de cosas, y si van los estudiantes de diferentes carreras y pues ya notamos como que cuántos fueron, cómo se sintieron y cosas así, ¿no? Entonces, pues eso también es como mucha creatividad de algunos maestros, no digo que de todos, pero, pero realmente nada más eso, porque las clases pues siguen siendo del profe habla y los alumnos escuchan.
supongo que acá en psicología sí es más abierto a debatir, ¿no? Que en medicina o en otras carreras así. Así es. Ay, ¿Tú lo apagaste, Dani? Sí, es que tosí, Ah, perdón, pero eso era todo. ok. Entonces, bueno, ahí tenemos la opinión de Dani, este, que está ahorita como en dos universidades, ¿no? Entonces dice que es como prácticamente casi lo mismo. Este, alguien que, por ejemplo, diga, bueno, a mí desde este punto me gustaría que fuera así, algo que les gustaría que fuera más innovador, o por ejemplo, si ustedes fueran maestros de universidad, ¿cómo les gustaría recibir clases? ¿O lo harían de la misma manera? ¿Están pensando? Yo, maestra, Ajá. creo que, bueno, en la experiencia, he tenido a maestros médicos y a, pues, maestros psicólogos y otros que son docentes, ¿no? Y yo sí puedo hacer una comparación enorme entre mis profes de que me dieron, no sé, neuro, ¿no? Que me dieron neuro porque son neurocirujanos o así. Y son mucho más cuadrados a diferencia de otros maestros míos. O sea, que yo sí me doy cuenta de que hay muchas barreras en la universidad y que de verdad de una carrera a otra es súper diferente. O sea, acá en los salones nosotros no tenemos, ni los maestros tienen inconveniente de que si ya me paré y me salí del salón por X razón al baño o a la tienda o lo que sea, este, y tampoco hay como que tanta molestia de no hay molestia de los maestros si yo quiero dar mi opinión, si quiero participar, ¿no? Y yo he hablado con amigas de otras carreras de medicina, de enfermería, que dicen que pues sus profes les tienen prohibido de que levantarse de su lugar, de que en sus clases nadie puede opinar porque nada más el maestro está hablando. Y entonces yo digo, no manches, yo sí quiero ser como mis profes entonces, o sea, que son mucho más comprensivos y empáticos. Y pues yo sí tengo algunas maestras que, bueno, el día de hoy vamos a hacer una actividad, pero primero vamos a levantarnos y vamos a saltar. O sea, yo sí tengo maestros así y eso para mí hace como mucho más, amena la clase, porque ya, si llegamos todos así dormidos y eso, pues ya nos levantaron, ya nos hicieron como que despabilarnos, no sé. Entonces, esas también son como herramientas que a nosotros nos ayudan a mantenernos en la clase, ¿no? Al menos, o sea, ya pusimos atención a las primeras actividades. Ok, muy bien. O sea, y aparte es que psicología es muy humanista. Entonces, pero sí, aparte tiene que ver mucho con esta parte de que los doctores también son como muy egocentristas, ¿no? En esta parte de que ellos, pues como ya estudiaron, tienen la razón, que no debería de ser así, pues, o sea, yo creo que ya ahorita en esta actualidad, en estos tiempos, las generaciones que vienen atrás de nosotros vienen a veces muy bien preparados, ¿no? Y entonces, también por la información que ya está ahí como muy a la mano, que ya pueden saber a veces igual que tú, ¿no? O un poquito más que tú, o te pueden cachar la idea más rápido y a lo mejor a nosotros en nuestros tiempos nos tocó que le batalláramos más. Entonces, bueno, dentro de esta parte, a veces dentro de la universidad, pero en algunas universidades les ha costado un poquito más esta parte de innovar. En la preparatoria, que entra dentro de lo que es la educación superior, siento, no sé, bueno, yo nunca estuve en una prepa de UDG, yo estuve en el CEBETIS, y ahí, por ejemplo, pues igual, ¿no? El maestro daba cátedra y todo, pero mmm, pues sí, no salía como mucho, ¿no? De esto que venimos hablando, de que daba clases, tú respetas, no hay mucha interacción entre el maestro y el docente, y es algo bueno, a mí de repente me gusta mucho, ¿no? Como escucharlos, como a ver tú qué opinas, tú qué piensas, cuál es tu idea,
de hacerlos hablar un poquito más, como les decía en la clase de temas transversales, que ustedes manejen información y ver cómo manejan ya esta información, sobre todo en esta carrera donde tú vas a estar al frente, ¿no? Y que tienes que manejar cierta información o que un alumno te va a preguntar algo que no es del tema y qué le vas a contestar, cómo vas a manejar esa información. Entonces, a mí por esa parte me gusta, con los niños, pues me gusta ser más creativa. Obviamente, es lo que les digo, de repente como que nos encerramos en un sistema y ya de ahí, o en una zona de confort y ya es más difícil de salir. Ahora, dentro de la educación superior, creo que también debe de hacerse como una comunidad, ¿no? Una comunidad educativa donde también invites al alumno a ser parte de con ciertas participaciones, ya sean culturales, que sean prácticas, cositas así donde ellos puedan, pues sí, o sea, desarrollar más habilidades. Sí, Dani. Yo creo que eso que dice es muy importante, maestra, porque a veces quizá por el hecho de que ya estamos en, no sé, preparatoria o en una licenciatura, ya se piensa que no hay que innovar, ¿no? O sea, porque con niños chiquitos es como que, ay, pues sí, qué fácil, hacemos esto y aquello y exploramos su creatividad. Y a veces yo siento que eso se olvida en grados más avanzados. O sea, ya desde la preparatoria ya es como si los alumnos no pudieran trabajar de otras maneras y sí se puede, ¿no? Sí, claro, y hasta más, pues. Sí, Ale, adelante. Lo que dice Dani también lo comparto porque quizá yo, por ejemplo, como estudiante ahorita, creo que también los maestros deberían de hacer ese tipo de clases, ¿no? Como muy interactivas, así como yo lo hago con los pequeños, como dice Dani, no porque estén pequeños, tiene que ser así y no porque estamos adultos tiene que ser así. Yo creo que una clase bien equilibrada, bien estructurada, pues obviamente da muchísimos resultados y pues aunque yo esté grande, si me ponen un juego, claro que lo hago encantada, ¿no? O sea, el innovar, el buscar, el todo eso, pues también es parte de, y creo que es, al fin y al cabo llega ese conocimiento que queremos adquirir, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo juego, se me va a quedar mucho más que si yo lo estoy leyendo. Entonces, creo que esa parte sí se tiene que ser como muy 50 y 50, ¿no? O sea, como estructurar bien una clase y hacerla muy dinámica, aunque sea en línea, aunque sea presencial, como sea, hacerla de ese tipo pues con ese tipo de estrategias. Así es, ¿no? Como buscar también la parte práctica, ¿no? O sea, bueno, ok, vamos a llevar esta parte teórica, pero llegando a cierto momento, pues nos vamos a esta parte práctica, ¿no? Buscar siempre como una actividad que nos ayude, una, pues para cambiar el chip, dos, para a lo mejor para ver qué tanto aprendió el alumno durante la clase o cuál es su punto de vista o que centre, ¿no? Al conocimiento. Entonces, siempre buscar como estas dos partes. Pero sí, o sea, a veces nos vamos como que, bueno, lo teórico, ¿no? Porque es más importante por los tiempos, por varias cuestiones, ¿no? Entonces, ¿alguien que quiera comentar otra cosa? ¿No? Ok, bien. Entonces, bueno, aquí lo que se busca y la importancia que se le está poniendo a esto, porque creo que también no había como este foco, ¿no? De darle importancia a la educación superior, a innovar dentro de la educación superior, ya estos profesionales, o sea, se daba la tarea de con los niños, ¿no? Porque es el máximo aprendizaje, porque en esa etapa aprenden todo, y hay que estimularlos, chalala, chalala, pero pues llega un punto dentro de la educación donde ya es como totalmente tradicional, ya no hay innovación, ya no hay creatividad, en secundaria cuesta un poquito de trabajo, en preparatoria como que lo hay de cierta manera, porque trabajan por competencias, entonces hay ciertos proyectos que, por ejemplo, trabajan en preparatoria, por ejemplo, el de Constrúyete,
y entonces, o hay talleres, o hay cositas, y hay hay más dinámica, ¿no? Dentro de una preparatoria. Pero ya al pasar a la universidad, bueno, también depende de la universidad, sueles pasar esto, ¿no? Que pues solo es cátedra y punto. O hay universidades donde sí tienen modelos educativos innovadores, donde hay una comunidad educativa, también hay talleres, hay esta parte práctica, donde no nada más va a ir a lo teórico el alumno. Y se buscan materias también que sean eso, ¿no? Se busca la práctica, la experiencia del mismo alumno para que consolide un poquito mejor su aprendizaje. En cambio, pues hay otras que pues se basan más que nada en el conocimiento teórico y pues a lo mejor los tiempos y las condiciones también de ubicación y muchas cosas pueden influir a que la práctica se omita mucho, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, pues vamos a conocer algunas características de algunos modelos que se dan a conocer ahorita por la UNAM como innovadores. A lo mejor muchos de estos pues ya se están haciendo, ya no es como tan nuevo, pero vamos bien. Centrarse en el aprendizaje con la adopción del paradigma aprender a aprender y orientados a la solución individual y colaborativa de problemas mediante el juicio crítico, la exploración y el uso de diferentes perspectivas interdisciplinarias, ¿ok? Aquí se considera que el aprendizaje situado en contextos reales por medio de la formación práctica o el servicio de la comunidad es más efectivo. O sea, como llevando esta parte de experiencia, ¿no? De practicidad. Entonces, aprender, enseñarles al alumno a aprender, no nada más es de que, pues chicos, tomen apuntes, sino que buscar también actividades donde el alumno sí va a aprender y también hasta técnicas de aprendizaje.